Muy buenos días a todas y todos. Vamos a comenzar nuestra mesa redonda sobre cooperación feminista y antes que todo me gustaría presentar a quienes hoy componen esta mesa. En primer lugar, me gustaría presentar a Marta Carballo de la Riva, colaboradora de Fundación Carolina, quien es doctora por la Universidad de Alcalá, Departamento de Ciencias Jurídicas, máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Género y Desarrollo por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, máster en Migración y Relaciones Intercomunitarias y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es consultora independiente e investigadora colaboradora de la Fundación Carolina y adscrita a la Unidad de Género de la Escuela de Gobierno y al Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas. Desde 2002 es socia y cofundadora de Génera, Red de Mujeres Feministas por la Equidad de Género en el Desarrollo. También me gustaría presentar a Miriam Ciscat-Lar. Miriam es subdirectora de Cooperación Feminista, Desarrollo Humano, Económico y Gobernanza. Tiene una doble titulación en Economía y un máster en Cooperación Internacional y Desarrollo, ámbito en el que trabaja desde hace más de 20 años. Miriam ha trabajado y ha vivido en más de 10 países y cabe destacar su trabajo como coordinadora humanitaria y experta en prevención y respuesta contra la violencia de género y salud sexual y reproductiva para el Fondo de Población de las NNUU. Desde el 2014 es profesora asociada en el Máster de Derecho y Lucha contra la Violencia de Género en la Universidad de Valencia. Ha sido jefa del Departamento de Cooperación Sectorial de AECID, a la que pertenecía la Unidad de Género durante 6 años. Desde febrero del 2025 es subdirectora de Cooperación Feminista, Desarrollo Económico, Humano y Gobernanza. También nos acompaña Peggy Martinello, directora del área de Administración Pública y Asuntos Sociales, politóloga por el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, Francia, máster en Cooperación para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, con un trabajo de investigación sobre bienes públicos globales, especializada en cooperación técnica, aprendizaje entre pares y apoyo a políticas públicas. Ha trabajado específicamente en los campos de la gobernanza democrática y de las políticas sociales. Desde hace 18 años trabaja en la FIAP, donde ha sido responsable de redes europeas de programación y de gestión de proyectos. En 2011 integra el equipo de Eurosocial, un programa europeo que acompaña la agenda de cohesión social en 18 países latinoamericanos. En este programa ha sido sucesivamente técnica senior en la Oficina de Programación, coordinadora del área de salud pública y responsable de coordinación y estrategia. En la actualidad es directora del área de Administraciones Públicas y Asuntos Sociales de la FIAP, a cargo de la coordinación de 60 personas y 18 programas de cooperación de la Unión Europea y de la cooperación española, que abordan temáticas de cohesión social, migración, juventud, igualdad de género, participación, educación, empleo, protección social, nutrición, políticas de drogas, entre otros. Trabaja con América Latina y el Caribe, el sur del Mediterráneo, África subsahariana, Asia Central y Europea Oriental. En paralelo, ha colaborado como profesora asociada en Máster de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Políticos del LAI. Finalmente, nos acompaña Ana Rosa Alcalde, directora de Action Aid International. Ana Alcalde trabaja en Action Aid International como directora de Engage, liderando la campaña de justicia climática de AAI Fund Our Future. Tiene más de 25 años de experiencia en ayuda al desarrollo, relaciones institucionales y liderazgo. Es autora de varios artículos y publicaciones. Sus intereses y de investigación se centran en la cooperación internacional, la gobernanza y el concepto de gobierno mundial. Finalmente, quien modera es Matías Trujillo, alumno de este curso y sociólogo de profesión. La duración de la mesa redonda será de 1 hora 30 minutos aproximadamente, incluida la ronda de preguntas, y cada intervención deberá tener como máximo un tiempo de 15 minutos. Tras ello puede producirse una breve conversación entre las ponentes y posteriormente se abrirá una ronda de preguntas por parte del público. La primera ponente que nos acompañará hoy es Marta Carballo. Marta, has trabajado en las diferentes visiones, formulaciones y desafíos que envuelven a la cooperación feminista desde muchos ámbitos, pero por sobre todo desde el ámbito académico y la consultoría política. Hace unos meses publicaste de la Fundación Carolina el documento de trabajo Aproximaciones a una cooperación feminista, en el que analizas precisamente todas estas cuestiones y el tema que aquí nos reúne. Basándote en tu experiencia,
¿Podrías resumir los principales hallazgos de tu documento de trabajo? Y tú no tienes presentación, pero sí nos vas a compartir. No. Ok. Por favor. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Lo primero de todo, me gustaría agradecer a la Fundación Carolina y en especial a su directora y a Andrea Milá esta invitación. Lo segundo, me gustaría agradecer a todas las mujeres y a los movimientos feministas por todos sus aportes y todas las construcciones que han ido haciendo a lo largo de todos estos años, porque no estaríamos sin ellas hoy aquí, y yo no estaría aquí hablando de cooperación feminista, ni habría un curso de política exterior feminista. Así que creo que además hay que visibilizar y poner nombre a las cosas. Eso sería lo primero que me gustaría hacer. Luego, para presentar el documento que creo que les han distribuido y que les animo a leer, y para no ser un poco rollo, como lo tienen ahí, voy a realizar como 4 aproximaciones y 4 ideas que a lo mejor al principio piensan que no están relacionadas, pero que de alguna manera resumen esos hallazgos a los que me pedía el moderador que hiciera alusión. La primera reflexión que me gustaría hacer está y emana de la propia concepción de este curso, ¿no? Y tiene que ver con la política exterior feminista. Y es que más allá del desarrollo de políticas exteriores feministas, como quedó ayer en evidencia por parte de países latinoamericanos o europeos, el planteamiento de un curso sobre política exterior feminista y sobre esta temática ya marca un posicionamiento, ¿no? Una forma de... Marta, ¿sí? ¿puedes acercarte tu micrófono? Sí. ¿Hola? ¿Así mejor? Sí. Bueno, así igual demasiado alto, ¿no? Bueno, como les decía, que la propia idea de lanzar un curso con la temática de política exterior feminista plantea una forma de acercarse al conocimiento e impulsar un pensamiento crítico. Ayer también, de alguna manera, en algunas de las ponentes veíamos cómo nos animaban, ¿no?, a generar ese pensamiento crítico para retomar valores democráticos, que vemos de alguna manera como para muchos países y para muchas personas son valores en desuso, y nos animaban, ¿no?, a volver a centrarlos en el centro de los debates. Como les decía, esta idea de pensamiento crítico es clave y no podemos hablar de los feminismos sin entender el pensamiento crítico como backbone de la teoría feminista, ¿no? Adquirir la destreza para pensar críticamente es siempre pertinente, pero en el contexto actual y en la coyuntura que vivimos es más pertinente que nunca, y debo decir que es necesario. Este curso, de alguna manera, ¿no?, estas aproximaciones nos invitan y nos empujan de alguna manera a bucear en ello, ¿no?, y a que nos, por lo menos, preguntemos al respecto. Me gustaría recuperar para vosotras y vosotros las palabras de Martha Nussbaum en la obra de 2005, El cultivo de la humanidad, que dicen que el pensamiento crítico debe ser atributo de las y los ciudadanos democráticos, y también las palabras de Hannah Arendt, que nos remiten a pensar que la educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir una responsabilidad por él. Pues esto me parece clave en el momento en el que estamos, y está, bajo mi punto de vista, totalmente conectado con este curso, la política exterior feminista y la propia, y digamos que está dentro de la concepción de lo que entendemos por cooperación feminista, ya que el feminismo, como digo, se basa en una teoría crítica. La segunda reflexión que quiero realizar se asocia a los aspectos más teóricos que aborda el documento que tienen ustedes, y también a ella se hace alusión, está vinculada a la incorporación de los temas de género en el ámbito de las relaciones internacionales. María Solana lo mencionaba ayer, ella mencionaba que esta incorporación había llegado tarde a la disciplina. Bueno, yo no sé si tarde o no, pero bueno, realmente
es desde mediados de la década de los años 80, cuando se empiezan a evidenciar las cuestiones de género y se van introduciendo tanto en los debates sociales, en el contexto global, como en los protagonistas de ese contexto. Y de esta forma, el estudio de las múltiples formas de poder se van introduciendo en la disciplina a través de distintos enfoques, y podemos ver, por ejemplo, cómo desde enfoques liberales se va a preguntar por la multiplicidad de las causas en la política internacional, la economía global o la guerra, por los impactos diferenciados de los fenómenos internacionales sobre las mujeres y los hombres, los enfoques feministas constructivistas, que van a indagar cómo las normas de género están presentes en toda la normativa internacional, las identidades, los intereses de los actores, cómo se construyen en la política global, también los enfoques marxistas presentes en la disciplina, que van a preguntarse por la generalización en el sistema mundo, por el patriarcado, por el modo de producción capitalista, por los espacios, por la distribución de los roles. También presentes los enfoques feministas post y decoloniales, que van a incorporar utillajes desarrollados por los feminismos negros, africanos, indígenas, latinoamericanos, chicanos y caribeños, y incorporan esa idea clave también en la cooperación feminista de colonialidad del poder y del saber, ¿no? Y por último, también destacar todas las aportaciones que vienen del ecofeminismo, ¿no?, que van a denunciar ese modelo de desarrollo presente, actual, occidental, que se hace a costa de la sostenibilidad de la vida y del planeta, ¿no? Y todo esto ha permitido instalar una serie de conceptos que ayer también veíamos y sabemos que están muchas veces intentando ser reconstruidos, pero ha instalado una serie de conceptos que son básicos, ¿no?, que son los conceptos como el de género, patriarcado, interseccionalidad, violencia de género, masculinización, división sexual del trabajo, trabajos de cuidado, relacionalidad, etcétera, ¿no? Y es en este marco en el que las relaciones internacionales se abordan desde una perspectiva feminista, donde va a emerger la política exterior feminista y donde la cooperación feminista va a representar una dimensión específica y práctica de esa política exterior feminista. Es decir, que los principios presentes en la política exterior feminista se van a trasladar a una dimensión práctica y específica, que es la política de cooperación para el desarrollo. La tercera reflexión que quería compartir con ustedes está centrada en lo que entendemos por cooperación por cooperación feminista, que incluye un enfoque transformador y una propuesta estratégica. Y va a desafiar, por un lado, el modelo de desarrollo tradicional y también la estructura desigual y colonial del sistema de cooperación y ayuda tradicional, ¿no? Y va a apelar, por un lado, a la aplicación de instrumentos para la eliminación de desigualdades y se va a asentar sobre principios feministas. El documento establece una serie de elementos que se dividen en enfoques, componentes y principios, señala unos objetivos claros de esta cooperación feminista, como son la redistribución del poder y de los recursos, la promoción de la justicia social y ambiental, la garantía de la participación equitativa de todas las mujeres en la toma de decisiones y la construcción de sociedades justas y equitativas. Integra un enfoque multidimensional que desafía el modelo económico actual con una perspectiva global y local, y se basa sobre tres enfoques principalmente: igualdad de género y justicia social, derechos humanos e interseccionalidad. Y señala una serie de componentes específicos innatos a lo que entendemos por cooperación feminista, que son la centralidad de los cuidados, la participación activa de las mujeres y el liderazgo de las mismas, y la construcción de redes y alianzas estratégicas. ¿Y cómo se operativiza esta política de cooperación feminista? Pues se operativiza a través de métodos y estrategias. Por un lado, pues lo primero que, como supongo que muchas de ustedes se imaginan, pues es a través de políticas y programas, ¿no? Sería la primera forma de operativizar esta política, pero también a través de compromiso y asignación de financiación. Yo creo que alguna de mis compañeras igual indaga o plantea algunas cosas relativas a la cumbre que acabamos de tener en Sevilla. Y por otro lado, también a través del desarrollo de alianzas y redes para fortalecer y construir esas sociedades a las que hacía ilusión, justas, inclusivas y democráticas. La cuarta reflexión que quiero hacer, y con esto voy acabando,
que aparece en el documento está asociada a una serie de retos que se identifican. El primero de todos me gustaría señalar, pues de alguna forma aboga, ¿no? o anima a incorporar la ontología relacional como una aproximación teórica y discursiva para superar esa visión tradicional del mundo y del saber construido sobre relaciones de poder asimétricas y de esta manera poder promover un desarrollo sostenible y no extractivista, ¿no? Impulsando valores como la solidaridad, la colectividad y los cuidados. Y en este sentido me permito enlazar con otro de los retos que sí que quiero señalar de forma específica, que también ayer se hizo mención, que serían los cuidados, ¿no? El reconocimiento y la valoración de los cuidados. Es que la ética de los cuidados debe ser el eje central en la formulación de políticas, no solamente de las políticas de cooperación, pero debe ser central en las políticas que prioricen la cohesión social y aseguren la protección de todas las personas y de la sostenibilidad del planeta. La política de cooperación, por tanto, debe incorporar de manera central la construcción de sociedades que cuidan la vida, los seres humanos y nuestra madre tierra. El siguiente reto que me gustaría señalar también está asociado a la institucionalización, que ha sido clave también para que podamos hablar de cooperación feminista, pero también sabemos, ¿no? Porque hay muchas críticas también a la institucionalización, ¿no? Que existe una tensión entre el avance y la burocracia. Siempre me sale fatal esta palabra, o sea, me quedo como trabada, soy un poco disléxica además, así que burocratización. O lo que también entendemos como evaporación de la perspectiva de género, ¿no? Porque sabemos que muchas veces esos procesos de institucionalización han llevado a un cumplimiento simbólico, ¿no? Pero que al final ese cumplimiento simbólico no se ha trasladado a las estructuras que generan la desigualdad de género, ¿no? Porque también sabemos que en muchos de estos casos esa institucionalización se ha desarrollado en instituciones que son heteropatriarcales, que son, con un corte occidental, etcétera, y que reproducen de alguna forma. Por lo tanto, esa tensión también aparece reflejada y también es uno de los retos a los que trabajar. Otro de los retos que me gustaría señalar sería esta necesaria construcción de alianzas, de participación y liderazgo como base de la propuesta feminista. Y otro tema que ayer salió un montón a lo largo de la mañana y de la tarde, que está asociado a los recursos como algo importante, ¿no? Y aquí asocio y vinculo a temas que plantea la cooperación feminista que hablan de descolonizar las estructuras de financiamiento para coadyuvar a la autonomía de los movimientos feministas, ¿no? Y uno de los mayores retos es la financiación, que sabemos que aunque la igualdad de género es un objetivo global, ¿no? Los fondos siguen siendo escasos y los horizontes tampoco, bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí lo dejo. Entonces, bueno, sí, esta necesaria descolonización de las estructuras de financiamiento pues se plantean, ¿no? Como bueno, la autora, o sea, una de las autoras que lo trabaja, Manuela Mesa, también les invito a que lean su trabajo, ¿no? Pues nos habla de la redistribución del poder financiero, de la financiación sin condiciones ni paternalismo, ¿no? Y un reconocimiento del legado histórico también, ¿no? Por último, que también, bueno, son 3 días de curso, está todo muy condensado, o sea que yo creo que van a ir escuchando ideas que se van a repetir y es bueno a lo largo de estos días la necesidad, y lo veíamos también ayer en el panel de la tarde, de los datos y la rendición de cuentas con enfoque de género y la justicia global y la educación para la transformación social, ¿no? Ya cerrando, pues incidir simplemente que se encuentran ustedes ante un concepto que sigue en construcción y que se ha nutrido, y con eso cierro volviendo al inicio, ¿no? Con los avances y las luchas de las mujeres y de la teoría feminista, sobre el que quiero destacar su potencial transformador. Y me gustaría animarles a que se queden con ese potencial transformador para cambiar esas estructuras de desigualdad y apelar, ¿no? A esas ideas que he comentado al principio que tienen que ver con el pensamiento crítico. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Me gustaría avanzar con Miriam. La AECID ha trabajado en los últimos años muy fuertemente para incorporar un enfoque feminista al sistema de cooperación española. El sexto Plan Director de la Cooperación Española, aprobado el año pasado, incide mucho en la idea de desarrollar una cooperación con un enfoque transversal de género a todas las áreas de acción de la agencia. Con este bagaje, en primer lugar, me gustaría preguntar cómo es el proceso
por el que la AECID implementa un enfoque feminista de la cooperación, desde su formulación hasta su llegada al terreno. ¿Podrías desarrollarnos qué sectores habéis encontrado como primordiales para la implementación de este enfoque feminista de la cooperación? Y en segundo lugar, ¿podrías adelantarnos algo de la estrategia de la política exterior feminista de la AECID? ¿Cómo ha sido el proceso de diseño? Tú tienes una presentación. Sí. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas. Bueno, voy a agradecer también, como ha hecho Marta, a la Fundación Carolina, Erika, Puri, y muy buenos días, Mari Noel, siempre un gusto verte. Bueno, y estoy encantada de estar aquí con estas ponentes y con todas ustedes. Además de los agradecimientos que ha hecho Marta al movimiento feminista, yo quiero también agradecer a Marta especialmente, porque este documento que tenéis con vosotras es un documento que nos ha resultado de gran utilidad para luego poder aterrizar todo lo que estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, yo... la dificultad de lo que os voy a contar radica en que no, a ver hasta dónde llego en la línea de algo que estamos construyendo, que viene de todo el legado que tenemos y que todavía está en un estado tan incipiente que casi va a ser una primicia para vosotras. Entonces yo os cuento un poco lo que venimos trabajando también en el marco de que lo que os voy a contar es posible que cambie, porque estamos elaborando una estrategia de cooperación feminista que va a tratar de traducir toda esta teoría de la que estamos hablando y todo este bagaje que tenemos en proyectos concretos y tangibles que cambien las estructuras de poder y la vida de las personas. Facilito, poquita cosa. Vale. Bueno, pues a ver cómo lo hemos estructurado de tal manera que, bebiendo mucho de la definición que nos ha contado Marta, una cooperación para el desarrollo feminista se basa en abordar las desigualdades estructurales de género con un enfoque interseccional. Entiendo que conocéis lo que es la interseccionalidad, las múltiples discriminaciones que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres y además, bueno, pues por todo, pues causas de pobreza, nuestras tendencias sexuales y demás. Entonces, bueno, ¿cómo transformamos esas estructuras de poder que perpetúan la discriminación para lograr una redistribución igualitaria? Y este sería como el marco. Y este marco lo hemos basado en 4 pilares: los derechos, la representación, los recursos y las alianzas. Y bajo estos 4 pilares hemos estructurado cómo queremos actuar en todas las áreas en las que vamos a ejercer presión. Bueno, venimos del Plan Director de la Cooperación Española. El Plan Director de la Cooperación Española también nos habla de los enfoques transversales. Tenemos los enfoques transversales que son el enfoque de derechos humanos, que entiendo que conocéis el enfoque de derechos humanos, el enfoque de lucha contra la pobreza. Yo lo que os cuento, si luego hay algo, como vamos a tener una ronda de preguntas, pues volvemos. Un enfoque de justicia climática y sostenibilidad medioambiental, un enfoque de diversidad cultural y de construcción y mantenimiento de paz. Y lo que hemos intentado hacer en la elaboración de la estrategia es estos enfoques transversales, traducirlos mucho a lo que es una cooperación feminista. Los enfoques ya se explican en el plan director, no volvemos a explicar los enfoques. Luego también hemos querido que la estrategia sea una estrategia ágil. Es verdad que estamos intentando llegar a las 50 páginas y vemos la alemana y tiene 12 y decimos, che, o sea, habíamos llegado a 50, bueno, pero creo que es un avance respecto a lo que veníamos trabajando. Y es verdad que algo que nos ha preocupado bastante es que cuando enfoquemos la estrategia, miremos la estrategia, cuando hayamos leído un poco el principio, es verdad que tenemos tanto dentro del feminismo, tanto que contar, tanto que hemos hecho, que podríamos pasarnos páginas y páginas contándolo y al final hemos leído 30 páginas y llegamos al meollo. Hemos querido evitar eso. Entonces, cuando abordas la estrategia, te lleva a unos anexos donde está todo perfectamente explicado, pero sí que vas al marco estratégico que te va a contar qué es lo que va a hacer la estrategia. Y aquí os cuento, bueno, pues... Y esto, como os digo, es bastante primicia. Ay, no sé si puedo... ¿Funciona? Pues no sé. ¿Puedo mover la acá? Vale, perfecto. Bueno, pues ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a lo que estamos abordando ahora y que todavía es en estadio muy borrador? Hemos empezado a trabajarlo desde la Agencia Española de Cooperación Internacional porque antes de la reforma que ha acontecido dentro de la AECID y de la reforma de la cooperación española,
Todos los temas sectoriales tenían una parte dentro de la agencia y otra parte la Dirección General de Políticas. Bueno, pues con esta reforma se viene toda la Agencia Española de Cooperación Internacional, entonces hacemos el abordaje inicial de lo que es temático dentro de la agencia y ahora está en manos de la Dirección General de Políticas, que es la que ya va a pasar por los cauces oficiales para la aprobación de esta estrategia. Entonces, bueno, yo os doy pinceladas porque luego va a seguir cambiando y es un documento vivo que tenemos la intención de que se pueda presentar este año. Yo creo que sí, vamos, que lo vamos a alcanzar porque vamos muy bien. Entonces, bueno, se han hecho distintos cuestionarios, entrevistas, se han hecho talleres dentro de la ECID, hemos trabajado con el grupo de feminismos de la coordinadora de ONGs, hemos hecho cuestionarios dentro de la casa con todas las oficinas que tenemos. En la ECID trabajamos unas 1000 personas y tenemos mucha gente en terreno, entonces han hecho cuestionarios de todo. Hemos revisado la estrategia que todavía sigue en vigor de cooperación feminista y hemos llegado a un documento que ya, bueno, pues ha ido teniendo cierta forma. Luego, en el proceso, bueno, pues obtener información crítica, fomentar la reflexión, hacer una construcción colectiva que, por supuesto, tenga una coherencia con la ley de cooperación, la nueva ley de cooperación, y que tenga, bueno, pues que sea bastante clara y, como os decía, un poco to the point, ¿no? Pues que sea ágil. Y así, pues la estructura es sencilla, tiene un contexto actual, lecciones aprendidas y un marco de referencia. Tiene un marco estratégico, que es donde está la chicha de lo que hemos trabajado, y luego el marco operativo, los instrumentos, las alianzas, un marco de gobernanza y un seguimiento y una evaluación. Entonces, bueno, el contexto actual, la parte primera, intenta explicar así de manera bastante ágil. De momento lo hemos conseguido como en unas 10 páginas de dónde venimos y cuál es el contexto actual. La política exterior feminista y de cooperación feminista y cómo lee la una con la otra, porque la política de cooperación feminista es parte de la política exterior feminista, es una parte muy aterrizada de la política de cooperación, de la política exterior, ¿no? Es la parte que realmente va a mover esas estructuras para las personas para las cuales trabajamos, que son las personas del sur, pues las más vulnerables en muchos casos, ¿no? Y luego, bueno, las necesidades de incrementar el presupuesto y los recursos, que es en esa pata de recursos de la que ahora os hablaré, y un marco de referencia con los compromisos internacionales y nacionales. Y ese marco de referencia, que era enorme, nos lo hemos llevado a los anexos. Se puede revisar, se puede ver en qué nos basamos, porque no venimos de la nada, o sea, viene todo de multiplicidad de acuerdos que ya se han alcanzado tanto a nivel nacional como internacional. Pues todo eso está ahí, está recogido. Pero que la estrategia sobre todo va a qué os contamos de manera adicional, ¿no? ¿Qué aporta? Gracias. Entonces, aquí están estos 4 pilares de los que os hablaba, ¿no? Los derechos, la representación, los recursos y las alianzas, que en inglés queda súper, porque son las 3 R's. Rights, Resources and Representation. Y luego la de alianzas o partnerships, ¿no? Pero bueno, en castellano también queda bien. Sí. Entonces, tenemos, por un lado, el objetivo general. Como os digo, ahora estoy diciendo así, a lo mejor cambia un poco, ¿no? Porque todavía tiene que verlo bastante gente, entre, yo sé, el Consejo de Cooperación, y seguro van a haber modificaciones, pero sí que tiene, bueno, pues como unos pilares muy basados también en lo que nos contaba Marta, que es aquella que aborda las desigualdades estructurales de género, es decir, desigualdades estructurales, enfoque interseccional y transformación de las estructuras de poder. Y luego tiene 2 objetivos específicos principales. Uno, ver cómo todo lo que hacemos se basa en esos 4 pilares y traducir todo lo que estamos haciendo a esos 4 pilares. Y otro, que es la parte de integrar el enfoque feminista, y aquí un poco era tu primera pregunta, cómo integramos el enfoque feminista en todo lo que hacemos. Ya no desde la igualdad de género, sino el enfoque feminista de mover las estructuras y ir a las estructuras de poder para movilizarlas. Y entonces tenemos que ir desde el diagnóstico, el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. Bueno, pues hemos intentado ver hemos intentado traducir eso en una estrategia y ver cómo lo vamos a hacer luego en la realidad. Yo creo que, aparte de la estrategia, luego nos tocan deberes como ver realmente
qué es lo que está haciendo la cooperación española, que decimos que transversalizamos el enfoque de género desde hace mucho tiempo, y debo decir que en muchos casos no lo tenemos todo lo bien registrado que deberíamos. En muchos casos por defecto y en otros por... Es decir, muchas veces estamos haciendo temas de digitalización con enfoque feminista, pero cuando contamos lo que hacemos en digitalización no lo estamos diciendo. O al revés, no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer. Bueno, pues eso va a requerir también, y es lo que nos hemos planteado para el año que viene, un análisis muy profundo de realmente qué se está haciendo para la transversalización del enfoque de género y el enfoque feminista. Y luego, por una parte, ver qué es lo que ya se está haciendo y por otra parte, poner las estructuras para todo lo que hagamos nuevo, ya tenerlo en cuenta con esta nueva perspectiva. Bueno, pues esas son básicamente lo que hemos abordado, ¿no? Yo, bueno, contaros un poco en cuanto a los derechos, la representación, los recursos y las alianzas. Los derechos de las mujeres tienen que estar en la base de todo lo que estamos haciendo. La representación política y económica de las mujeres y de los movimientos feministas. Los recursos, tenemos que poner dinero en aquello que decimos que estamos haciendo, y para prueba un botón, desde el 2018 se ha incrementado en un 175% todo lo que hacemos en temas de género con el ODS 5. Y luego las alianzas. No vamos a poder conseguir nuestros objetivos si no trabajamos con multiplicidad de actores. Y aquí hay que trabajar con entidades locales, con los gobiernos locales, autonómicos, con las organizaciones de mujeres. Además, intentar que las organizaciones de mujeres estén en el diseño de todos los proyectos que realizamos para que realmente se estén incorporando desde el principio los temas feministas, entonces que esté todo metido. Y también tenemos que trabajar con el sector privado. El sector privado es un agente con el que hemos trabajado menos y con el que tenemos que desarrollar también muchas propuestas. Es decir, tenemos que trabajar en conjunto con organismos internacionales de Naciones Unidas, por supuesto con ONU Mujeres, que es una de nuestras grandísimas aliadas, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, para conseguir todos estos objetivos que nos estamos marcando. Pues luego está la parte del marco operativo, las modalidades de cooperación, pues hacemos cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, educación para la ciudadanía global, los instrumentos con los que contamos, tenemos cooperación financiera, tenemos el trabajo que hacemos con los organismos internacionales, tenemos el trabajo que hacemos con la sociedad civil, distintos instrumentos para poder canalizar toda esta cooperación y el hecho de hacerlo en alianzas. No sé si sabéis que la agencia, otro de los temas en los que se ha transformado es que ya tenemos una nueva dirección de alianzas. Una dirección de alianzas que va a trabajar en todo el tejido de lo que hay en España. Organizaciones de la sociedad civil en España, entidades locales, empresas, universidades con las que tenemos que trabajar muchísimo más, centros de pensamiento, cómo estructurar todo esto. Y luego, pues el marco de gobernanza. Y en el marco de gobernanza y coherencia de políticas, yo creo que este va a ser uno de los temas, no me voy a meter aquí porque va a ser uno de los temas que creo que más se va a tocar ahora desde el Consejo de Cooperación y que se va de verdad a dar ese cuerpo y esa fortaleza. Y luego está la parte del seguimiento, de la evaluación y la gestión del conocimiento. Y yo creo que lo voy a dejar aquí para que luego también, me podáis preguntar. Creo que de todo lo que me has preguntado, quizá una cosa que no he mencionado, que son las líneas estratégicas. Luchar contra todas las formas de violencia de género y desarrollar marcos legislativos para garantizar los derechos, promover los derechos civiles y políticos de las mujeres y la participación real y efectiva, fomentar y proteger los derechos sexuales y reproductivos, que es un tema en el que tenemos que trabajar mucho más, de todas las mujeres, niñas y adolescentes y luchar contra todas las prácticas nocivas, avanzar en el logro de sociedades políticas, el logro de las sociedades políticas y economía de los cuidados, fomentar los derechos económicos y laborales de las mujeres para un desarrollo sostenible y avanzar en la integración del enfoque feminista en la cooperación española. Y ahí, en esa parte de la integración del enfoque feminista, hemos hecho un trabajo muy arduo en de verdad ver cómo vamos a transversalizar este enfoque feminista en su cambio o en su refuerzo desde el enfoque de género. Ahí sí. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, Miriam. Continuamos con Peggy Martinello. La FIAP trabaja en el ámbito de la cooperación técnica pública, apoyando políticas e instituciones públicas.
poniendo en el centro de sus intervenciones los derechos humanos y la igualdad de género. Un trabajo transversal que apoya desde la formulación de políticas públicas de cooperación hasta su implementación directa en el terreno. Con esta experiencia, en primer lugar, ¿cómo se integra FIAP el enfoque feminista? ¿Con qué experiencias concretas contáis? Ejemplo, el programa Travesías. En segundo lugar, en un contexto de creciente utilización de las fronteras y criminalización de la migración que afecta especialmente a las mujeres, ¿cómo puede una cooperación internacional feminista resistir estas narrativas y al mismo tiempo impulsar políticas más humanas e inclusivas? Tú tienes una presentación, ¿cierto? ¿No? Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Dos preguntas ambiciosas, no sé si seré capaz de abordarlas en 15 minutos, voy a intentarlo. Lo primero, sumarme a los agradecimientos, de verdad que es un placer. Muchas gracias a la Fundación Carolina por impulsar este curso y también al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la EFID, ¿no? por colocar, hacer una apuesta valiente realmente por una política exterior feminista, a la EFID por esta nueva estrategia de cooperación feminista, que de alguna manera nos marca el rumbo, ¿no? A todos los otros actores del sistema de cooperación español. Nos marca un horizonte, es una especie de brújula y es muy inspirador y nos anima, nos alenta a hacer lo mismo a la interna de nuestras instituciones. Yo diría también un agradecimiento y me siento muy afortunada también de compartir este espacio con expertas que tienen una larga trayectoria y un compromiso también personal, ¿no? Con las cuestiones de feminismo, con la igualdad. Personas que componen la mesa, también aquí veo muchas mujeres que son referentes. Pero yo quisiera iniciar mi reflexión sobre la importancia del compromiso no solamente personal, sino institucional, ¿no? Porque es verdad que las personas somos quienes levantamos los temas y los colocamos en la agenda, es decir, que aquí no estaríamos hablando de política exterior feminista, de cooperación feminista, sin, creo que el impulso de muchas mujeres que han sido valientes y lo han colocado, pero desde luego si después no hay instituciones que recogen estos enfoques, que les den sostenibilidad, no se quedan, ¿no? Porque se van con las personas. Y esto precisamente es lo que hacemos desde la FIAP. Consolidamos instituciones, consolidamos políticas públicas con el fin de dar sostenibilidad, ¿no? a los procesos. Y desde este lugar yo creo que apostar, ¿no? por un enfoque feminista de cooperación internacional nos invita a repensar nuestra actuación en dos esferas. Lo primero, la interna, es decir, esto que nos contaba Miriam, ¿no? de la nueva política de cooperación feminista, ¿qué implica para nuestras organizaciones? ¿Qué nos hace cambiar? ¿Qué tenemos que replantearnos para ser capaz, en segundo lugar, ¿no? en esta otra esfera más externa, de poder trabajar realmente con un enfoque feminista en las políticas que acompañamos? El primer paso es fundamental, es decir, si no cambiamos a la interna, eso es como en la esfera privada, ¿no? Si no hay un cambio interno, no seremos capaces tampoco de transversalizar este enfoque en nuestro trabajo. Entonces voy a intentar compartir reflexiones desde estos dos lugares, ¿no? Contar cómo en la FIAP estamos intentando hacer esta transición hacia una política de cooperación feminista y cómo esto lo intentamos también impulsar en los procesos, las políticas que acompañamos. Primero, una pequeña reflexión conceptual, ¿no? ¿Por qué entendemos por cooperación feminista? Creo que aquí estamos muy alineadas con lo que han dicho ya Marta y Miriam. Lo entendemos como una cooperación transformadora, ¿no? Que no solo busca promover la igualdad, sino que se interesa a la raíz de los problemas de desigualdad, a estos nudos estructurales, ¿no? a los que se refiere la CEPAL, que condicionan la igualdad real. Es decir, que esto nos invita, nos obliga a cambiar, a atender las relaciones de poder y a atender y a cambiar los privilegios. Es decir, hacer una cooperación incómoda, una cooperación que mueve estructuras, una cooperación que molesta de alguna manera, ¿no? Y esto hay que reconocerlo desde el inicio porque hay que estar preparados para enfrentarlo. Es decir, que esto cambia también la relación, diría el diálogo que tenemos con los socios con los que trabajamos, porque nos obliga también a hacerles, a que ellos mismos, a ellas mismas se hagan estas preguntas incómodas. Entonces eso yo creo que hay que reconocerlo y asumirlo institucionalmente. Luego el segundo aporte aquí conceptual es que hemos vivido una transición. Yo creo que todas las personas que trabajamos no solamente en la cooperación, diría que en las políticas públicas, ¿no? Hemos pasado hace unas décadas de hablar de promoción de las mujeres, luego empezamos a hablar de igualdad entre hombres y mujeres, luego de enfoque de género.
Y en España al menos, ¿no? En la FIAP, desde que el Ministerio ha apostado por la política exterior, la política exterior feminista, hemos transitado hacia este concepto, ¿no? Pero esto genera también resistencias externas e internas, ¿no? Hay que estar también preparados para bueno, pues para poder vivir estas resistencias y de alguna manera adaptarnos también a los contextos en los que trabajamos. Ya sé que ayer Michelle Bachelet, ¿no?, nos invitaba a no perder, no abandonar los conceptos, no abandonar la narrativa. Desde luego es importante, pero también la realidad hace que cuando hablamos con determinados países, determinados gobiernos, es muy complicado de hablar de cooperación feminista, lo sabemos, el término propio de feminismo genera todavía, ¿no? Yo creo que aquí todas más o menos estaremos alineadas en que no se trata de una ideología, pero todavía existen, ¿no?, fuera de esta sala muchas resistencias, con lo cual de alguna manera tenemos que adaptarnos también a los diálogos cuando estamos construyendo planes de trabajo, planes de apoyo a políticas públicas, adaptarnos a los contextos sin perder de vista la centralidad de la igualdad. Es decir, que no olvidemos qué es lo que buscamos aquí, ¿no? Buscamos luchar contra las desigualdades y contra las desigualdades de género, desde luego, adaptando de alguna manera también a las realidades. Bueno, a partir de ahí empiezo con esta reflexión más interna, ¿no? Como en la FIAP estamos intentando transitar hacia este concepto de cooperación feminista. Contamos con varias herramientas, ¿no? Yo creo que la primera de ellas, y en referencia a lo que comentaba Miriam, es tener un marco articulador, ¿no? Un marco conceptual de referencia. En la FIAP contamos con 3 documentos, ¿no?, que nos fijan un poco el rumbo. El primero es el plan estratégico a 4 años, ¿no?, que sería un poco como el plan director de la cooperación española. Pues en la FIAP a la interna tenemos un plan estratégico que pone en el centro la cooperación feminista, ya está reconocido, la alineación también con la política exterior feminista, y la igualdad es un elemento central en toda esta estrategia. Eso es importante. El segundo documento de referencia es un código ético. Esto puede parecer una herramienta más, más anecdótica casi, y no lo es. Y yo diría que casi es la más importante, porque este código ético es de obligación, todas las personas que trabajamos en la Fundación tenemos obligación de someternos a este código ético, pero también y sobre todo las personas expertas que movilizamos, ¿no? Expertas, expertos que colaboran con la Fundación. Al año movilizamos más de 1.500 personas que tienen también que reconocer y alinearse con estos valores enfocados a la igualdad y la cooperación feminista. Entonces, bueno, aunque sea un reconocimiento simbólico, estamos de alguna manera también obligando, ¿no?, a las personas a someterse. Y lo último, el tercer documento de referencia es el plan de igualdad. Hemos el año pasado adoptado el segundo plan de igualdad, que es fruto también de un proceso colectivo, de un proceso de construcción, ¿no?, colectiva. Eso es muy importante para que haya apropiación y que aborda 3 esferas, ¿no? Eso en todas las organizaciones creo que es muy importante. Por un lado, aborda las relaciones laborales, medidas de conciliación, corresponsabilidad, igualdad salarial, promoción de la participación de mujeres expertas. Aborda también prevención del acoso sexual y por razón de sexo o género. Y por último, aborda la transversalización en todos los proyectos que implementamos, ¿no? Y ahí, al igual que comentaba Miriam, desde el inicio, desde la formulación, desde el diálogo que iniciamos con las instituciones socias en los países con los que trabajamos, hasta el diseño de las acciones, su implementación, su seguimiento y su evaluación, ¿no? Es decir, herramientas de transversalización en todo el ciclo de gestión. Ahora justo estamos diseñando una nueva estrategia de transversalización feminista que va a beber mucho de la estrategia de cooperación española feminista, que tendrá una duración de 4 años, con su plan de seguimiento, con indicadores, etc. Segunda herramienta con la que contamos en la Fundación y que creo que también es fundamental en organizaciones, en instituciones públicas, y es la apuesta por estructuras, por personal con dedicación a la transversalización, ¿no? Ahí hablábamos de recursos. Recursos pueden ser recursos económicos, pero también son recursos humanos, ¿no? Y si cargamos como tareas adicionales a personas y les encargamos, además de su trabajo, de tareas de transversalización, ¿qué sucede? Que no se hace el trabajo de transversalización, no llegamos. Y ahí esta dilución, ¿no?, de la que nos hablaban antes las ponentes.
Entonces, si queremos que se haga el trabajo y realmente queremos apostar, tiene que haber personal con dedicación parcial, exclusiva, pero personas que puedan dedicarse a ello. En la FIAP hemos creado una unidad unipersonal de momento, pero tenemos una persona que se dedica a brindar apoyo desde el inicio de la formulación de proyectos hasta, bueno, ¿no?, un acompañamiento, un helpdesk en toda la fase de implementación de los proyectos, que se dedica precisamente a ello, a ayudarnos con indicadores, a ayudarnos con estrategias de seguimiento, ¿no? Y esto resulta absolutamente fundamental. La tercera herramienta, la tercera y última herramienta es la formación del personal, ¿no? Una formación continua, hay que seguir formándonos, y no solamente el personal que se dedica a la gestión de proyectos, sino también todo el personal, digamos, administrativo, que nos ayuda, ¿no?, que es la personas de servicios centrales. También es importante que haya una sensibilización, un entendimiento y una apropiación, ¿no?, de este trabajo y de este enfoque, ¿no? Por eso es al final, como en una sociedad a nivel micro de las organizaciones, es muy importante que realmente pueda haber esta formación a todo el personal. Bueno, esto como ahora lo abordamos en el trabajo con las instituciones públicas con las que trabajamos. Aquí en la FIAP, ¿no?, se ha dicho en la introducción, apoyamos instituciones públicas y acompañamos la mejora de políticas públicas, con lo cual tenemos dos tipos de intervenciones. Por un lado, acciones específicas enfocadas a políticas sectoriales que mejoran la igualdad o reducen la violencia, es decir, acciones o políticas públicas que ponen la igualdad en el centro, cuyo principal objetivo es mejorar las brechas de igualdad. Y ahí hablamos de políticas enfocadas a las tres autonomías de la mujer: autonomía física, ¿no?, políticas de prevención de la violencia, políticas de salud sexual y reproductiva, autonomía económica de la mujer, con políticas de acceso al empleo, de acceso a la tierra para mujeres, políticas de formación en ciencia y tecnología, políticas de cuidado, ¿no?, que son centrales, como decía Marta, y por último la autonomía política, con leyes de paridad, con políticas o medidas que fomenten la participación de las mujeres y niñas en los espacios públicos y en los espacios de toma de decisión. Acompañamos este tres tipos de intervenciones específicas, pero sobre todo intervenimos y acompañamos políticas cuyo objetivo fundamental no es la reducción de la igualdad, ¿no?, cuyo objetivo principal puede ser el cambio climático, políticas energéticas, seguridad, políticas de justicia, educación, etc. Entonces, en estas políticas, y tal vez ahí sea donde más valor podemos aportar, ¿no?, desde este enfoque de cooperación feminista, aquí se trata de tener una incorporación de la mirada de reducción de brechas de igualdad en aquellas políticas sectoriales que no buscan principalmente la reducción de la igualdad, ¿no?, de la desigualdad. Ahí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí primero intentamos desde el inicio elaborar estos análisis, estos diagnósticos de impacto diferenciado de determinadas problemáticas de política pública entre mujeres y hombres, ¿no? Por ejemplo, pues impacto diferenciado entre mujeres y hombres de políticas de nutrición, de políticas de cambio climático, cómo va a impactar el cambio climático de manera diferenciada entre las mujeres y entre los hombres. Lo mismo en política energética, en consumo problemático de drogas, cómo van a afectar las drogas a mujeres y a hombres. En materia de migración, en materia de corrupción, cómo la corrupción va a tener unos impactos muy diferentes que seamos mujeres o que seamos hombres. Entonces, solemos fomentar que se establezcan desde el inicio de los proyectos, es decir, desde el inicio de las políticas públicas que acompañamos, este tipo de diagnóstico. Fomentamos también que haya una estrategia específica de transversalización en todos los proyectos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar con nutrición que trabajar con acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Intentamos también promover en todas las políticas que acompañamos aquellas políticas sectoriales que no buscan necesariamente la reducción de las desigualdades, que haya un presupuesto, una presupuestación sensible al género, porque en los recursos está la clave, ¿no?
buscamos promover la incorporación de los mecanismos de adelanto de las mujeres, ¿no? Aquellas estructuras institucionalizadas a las que se refería Marta. Intentamos promover su incorporación en los espacios de trabajo interinstitucional, ¿no? Y eso típicamente cuando trabajamos con políticas de seguridad, políticas del ámbito del sistema judicial, meter en las mesas de trabajo, en las mesas intersectoriales, a institutos de la mujer, a ministerios de igualdad, ¿no? Según la terminología en los países, resulta fundamental porque de repente tenemos una mirada diferente y aseguramos que la mirada de reducción de desigualdad Entonces, esos son enseñanzas también que hemos ido incorporando y bueno, no siempre lo logramos, la verdad, pero intentamos que en absolutamente todas las políticas que acompañamos también podamos sumar a los diálogos estos mecanismos de adelanto de las mujeres. Promovemos en las capacitaciones que brindamos a funcionarios y funcionarias de los países socios que en todas las capacitaciones, independientemente de la temática, haya también la incorporación de una mirada de género, ¿no? Capacitación a personal de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues que haya un abordaje también de género. Y por último, intentamos promover también el liderazgo feminista en las instituciones públicas, ¿no? Que haya estos espacios de participación, que haya una promoción también a través de medidas, de protocolos, que permita que las mujeres que estén en las instituciones públicas puedan tomar decisiones y puedan incidir, ¿no? en la toma de decisiones. Bueno, esto en cuanto a nuestro trabajo en esto. Ya no tengo tiempo, ¿no? Sí, ya voy acabando. Ya, voy acabando. Pues rápidamente, porque también me lanzabas una pregunta sobre la creciente, bueno, y esta palabra tampoco puedo, segurización de las fronteras, ¿no? Y cómo esto impacta la mirada, la narrativa que tenemos sobre migración desde esta mirada de política feminista, ¿no? y de política de cooperación feminista. Bueno, aquí podría hablar mucho tiempo, ¿no? Voy a intentar ser breve. Recupero una frase de un discurso de Josep Borrell de hace unos años que se refería a las fronteras diciendo que son las cicatrices grabadas en la piel de la tierra, ¿no? Y yo digo, si hay cicatriz, es que ha habido una herida, ¿no? Y si volvemos a hablar de fronteras, si volvemos a poner el foco en la seguridad de las fronteras, volvemos a abrir heridas, ¿no? En la tierra o en las personas. Entonces, desde ahí, ¿qué podemos hacer desde la cooperación técnica pública incluso que hacemos en la FIA, para de alguna manera limitar los impactos negativos de la segurización de fronteras, que son contextos en los que tenemos que trabajar a veces, ¿no? En política migratoria, en política de lucha contra el crimen organizado? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que aquí la clave, y ahí nos ayuda mucho esta referencia a la política de cooperación feminista, es ampliar la mirada e incorporar un análisis de vulnerabilidades, un análisis de fragilidad en el contexto en el que trabajamos, ¿no? Porque más allá de la migración, que esto es cierto, pero yo diría que en general todas las cuestiones vinculadas con contextos de fragilidad, como pueden ser las drogas, como puede ser la entrada de mujeres en redes de crimen organizado, tienen que ver con situaciones iniciales de vulnerabilidad, ¿no? Con lo cual, si las colocamos al centro, al inicio de la reflexión, cambia las intervenciones. Es decir, aunque sean intervenciones que tengan que ver con el abordaje de la migración irregular a través de la lucha contra redes de crimen organizado, de trata de personas, si ahí colocamos un análisis de vulnerabilidades, vamos a ampliar las intervenciones, ¿no? Y vamos a trabajar también con aquellas mujeres que puedan estar involucradas en estas redes, que puedan ser víctimas, ¿no? Muchas veces, o, como es el caso, y luego podré dar ya más tarde, tal vez en la ronda de intervenciones y de preguntas, algunos ejemplos concretos, como puede ser el caso en las políticas de drogas. Nos damos cuenta que muchas veces, y en la América Latina es llamativo, ¿no? Las cárceles están llenas de mujeres que están encarceladas por delitos menores de drogas. Estas mujeres, si no se toma en cuenta, claro, podemos acompañar políticas de drogas en la región, pero si no tomamos en cuenta por qué estas mujeres llegan a cometer estos delitos y si no incorporamos proporcionalidad penal en su recorrido, ¿no? Penal en este caso,
no estamos atacando la raíz de los problemas. Con lo cual se trata, no se trata de dejar de tener intervenciones, por ejemplo, que tengan que ver con la seguridad de las fronteras, pero sí abrir la mirada y tomar en cuenta estas variables. Eso es lo que intentamos hacer desde la FIAP para cambiar el abordaje y desde luego para cambiar las narrativas. Y ahí me detengo. Muchas gracias, Peggy. Por último, como si quisiéramos continuar con Ana Rosa Alcalde. Y desde el espacio de cooperación internacional, actores no gubernamentales como ActionAid International desempeñan un papel crucial en la promoción e implementación de agendas transformadoras en materia de derechos de las mujeres y justicia de género. De hecho, en muchos de los casos son precisamente los actores de la sociedad civil los que permiten que estas grandes formulaciones de cooperación feminista acaben llegando al terreno. De acuerdo con tu experiencia, en primer lugar, ¿cómo valoras la relación entre las dinámicas desde arriba, los estados, y desde abajo, organizaciones de la sociedad civil, en el diseño e implementación de la cooperación feminista? ¿Hay una sinergia efectiva o queda un camino por recorrer en este aspecto? En segundo lugar, ¿qué dimensiones de la cooperación feminista consideras que se deberían reforzar para garantizar la respuesta ante un escenario internacional con cada vez más crisis humanitarias? Muchas gracias. Mis preguntas yo creo que son más fáciles que algunas de las preguntas que se las han hecho a las compañeras, aún así no tienen respuesta fácil. Gracias a la Fundación Carolina por la invitación de venir aquí. Hacía un tiempo que estoy trabajando más en un ámbito internacional y tengo menos relación con la cooperación española, pero estoy muy contenta de estar aquí, de haber escuchado a Marta y a Miriam, que las conozco desde hace tiempo, y a Peggy, que no la conocía. Bueno, tengo una presentación, no sé si la podemos poner, y voy a intentar responder a las dos preguntas que me han hecho, pero antes quería presentaros brevemente a ActionAid, a la Federación de ActionAid, que tiene un miembro español que se llamaba Alianza por la Solidaridad, y ahora creo que acaban de cambiarse el nombre recientemente para llamarse ActionAid España. Para mí, si tengo que definiros o contaros quién es la Federación de ActionAid, diría que es una organización de estas grandes organizaciones de sociedad civil que tiene presencia en 40 y tantos países, a través de alianzas cubre el trabajo en unos 70 países, pero que para mí tiene dos cosas que la hacen diferente y que hacen que yo me enamorara de esta organización y viniera a trabajar aquí. La primera es que hacia el año 2000 hacen una reflexión decolonial y se dan cuenta que en nuestras estructuras, o sea, desde el poder, en la estructura de esta organización, el poder sigue en manos de los miembros británicos, franceses, españoles, italianos y griegos, que son los que recaudan el dinero. Y entonces deciden transformarse internamente y a partir de ahí crear una serie de miembros independientes. Hoy en día pues hay como formalmente unos 30 a 35 miembros, la mayoría de ellos son organizaciones independientes enraizadas en países africanos y asiáticos. Luego los europeos son la minoría, y aunque el dinero sigue mandando, porque manda en muchos espacios de nuestra sociedad, hay una serie de reglas y de normas internas que equilibran un poco el poder dentro de la organización. Y la segunda cosa es que ahora como 15 años un grupo de feministas africanas y asiáticas que se habían conocido a raíz del trabajo que se hacía en Beijing, no sé por qué pensaron que esta red podía ser un instrumento útil para avanzar en el mundo de la sociedad civil y de las ONGs internacionales y en el mundo del desarrollo las cuestiones, los derechos de las mujeres y las cuestiones feministas. Y estas feministas entran en la organización permeando, ocupando posiciones estratégicas de poder. Algunas de ellas son mis referencias y son la razón también por la que yo estoy aquí, por la inspiración y la lucha. Son luchadoras como todas vosotras, como las que estamos en esta mesa, que consiguieron transformar nuestra organización. Aún así, nuestra organización está lejos de ser perfecta y tiene muchas cosas que mejorar porque, como ha dicho Peggy, esto es una lucha que no cesa. Bueno, esto es ActionAid. Vamos a pasar aquí, perdón, las dos preguntas, ya las hemos dicho. Bueno, pues para contestar a estas dos preguntas yo puedo hacerlo, pasa a la siguiente, por favor, de una forma muy rápida. Y estas son mis dos reflexiones que resumiría mi intervención que voy a hacer en 15 minutos. La primera es que estamos en un contexto que está cambiando radicalmente, y entonces nosotras también tenemos que cambiar la forma en la que tratamos de avanzar la cooperación feminista. Entonces hemos tenido quizás un abuso de retórica
Y esto no puede continuar, dado el gravísimo contexto global. Y además nos debilita el tener un abuso de retórica que luego no va acompañado con cambios reales en la forma en la que hacemos la cooperación y la política exterior. Y, en segundo lugar, la segunda reflexión es el resumen. Para avanzar en la viabilidad de una cooperación feminista nos hace falta un compromiso político mucho más efectivo para avanzar ciertas reformas estructurales de carácter global. Que para mí la más importante es reforzar de nuevo el rol del sector público a nivel mundial y revertir la desregulación financiera global, que está en la raíz de muchos de los problemas que tenemos que afrontar ahora. Ahora voy a tratar de argumentar esto con algunos un poco más de detalles. Bueno, voy a coger 3 elementos del contexto. El primero, porque el contexto importa y determina lo que podemos lograr para avanzar en una cooperación feminista. El primer elemento es que nos encontramos en una situación de confrontación global entre poderes hegemónicos y que esto no es un contexto propicio para avanzar nuestras agendas que quieren cambiar ese cambio estructural profundo del poder y de las desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, el asunto de la cooperación feminista no está en la agenda de estos poderes que están compitiendo, ni en la agenda de Estados Unidos, lo ha estado nunca, que es un país bastante misógino, como hemos visto cada vez que hay algunas candidatas que se presentan a las elecciones, ni en su política exterior, ni muchísimo menos en otros poderes emergentes que están surgiendo en el marco de los BRICS o en China. Y además, el otro problema que tenemos es que muchos de los donantes bilaterales que han tratado de avanzar la cooperación feminista, entre ellos podría estar España, o han reducido su ayuda o son donantes de una segunda fila que en este poder hegemónico no están siendo capaces de articularse para avanzar la agenda feminista y que tampoco han colaborado entre ellos de una manera estratégica en los espacios internacionales. Entonces, esta situación pues nos deja en una situación, en un contexto que nos perjudica. Y que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir cómo avanzamos en el futuro. La siguiente. Luego, el segundo elemento que he tomado del contexto, que me parece muy importante, como ya os he dicho, es que estamos ante un enorme proceso rampante de privatización de la esfera pública y de lo público. Y eso tiene unas consecuencias brutales para avanzar la agenda feminista. La primera es que implica, como veis ahí, os he puesto unos dibujitos, ¿no? Es el típico ese de la bolsita que nos dice que hay una concentración del poder y de la riqueza en manos de unos pocos actores privados. Algunos datos que se han publicado: el 1% de la población controla casi la mitad del patrimonio global. ¿Cómo vamos a avanzar agendas feministas en este contexto sin una lucha cruenta? La riqueza del 1% más rico, según nuestros colegas de Intermon Oxfam, se ha incrementado en 33,9 billones de dólares en términos reales desde el 2015, y entre el 95 y el 2023 la riqueza privada se incrementó en 342 billones de dólares, 8 veces más que la riqueza pública. Y además ocurre que de esos 3.000 personas supermillonarias son en su mayoría hombres. En segundo lugar, estamos en un proceso, por desgracia, de reducción de la ayuda oficial al desarrollo, lo cual va a hacer que nuestras políticas de cooperación feminista se vayan a ver todavía más debilitadas. La lucha por los escasos recursos y asegurar que una parte se centre en las cuestiones feministas se va a volver más complicada. Tenemos que asegurar que esa estrategia que vamos a sacar en la cooperación española tenga en cuenta ese contexto que nos podemos ver en los siguientes años con todavía menos recursos. Y además venimos de ciertos aumentos en la ayuda oficial al desarrollo, pero con lo que la sociedad civil consideramos que son el efecto Ucrania, que es una crisis muy particular en el mundo, y luego la contabilización dentro de la ayuda oficial al desarrollo de los gastos que los países donantes hacen en su propio país por los temas de asilo, refugio y migraciones. Y además, nunca, yo llevo casi ya 30 años trabajando en cooperación al desarrollo, nunca he visto una forma tan descarada de instrumentalizar la ayuda y de justificar esa instrumentalización para otros fines distintos de los objetivos de esta política pública como ahora por parte de tantos representantes públicos en foros internacionales. Y eso es algo que a mí me parece perder el espacio del discurso, y ahí lo estamos perdiendo. Y finalmente, bueno, entre otros elementos del contexto, es que estamos ante un proceso de debilitamiento de las instituciones públicas y del
deslegitimación de ellas, lo cual no nos favorece, no favorece a las agendas feministas, y además, bueno, acompañadas de lo que ya habéis mencionado, seguramente el aumento del autoritarismo y el nacionalismo. Finalmente me voy a referir a otra cuestión, que es la polarización social. La polarización social tampoco nos va a ayudar a avanzar las agendas feministas, porque en el centro de esa polarización, por desgracia, están los derechos de las mujeres, el feminismo, el enfoque de género. Entonces, es en este contexto donde tenemos que ver cómo avanzamos las agendas feministas en política exterior y en cooperación, y no nos ayudan. Y luego quiero hacer una pequeña mención a la realidad del mundo. O sea, estamos en un contexto donde entre el año 2020 y 2025 ha habido un resurgimiento significativo de conflictos armados, cada vez hay más conflictos armados, se han recrudecido más y más zonas afectadas, con una mayor violencia ejercida sobre civiles, que al fin y al cabo, cuando detrás de esa palabra lo que hay es mujeres y niños. Bueno, ya sabéis, la crisis climática en la que estamos, no me voy a referir, y una crisis de las desigualdades que tiene muchas dimensiones. Pero si en concreto miramos el contexto y cuál es la situación de las mujeres, algunos indicadores a nivel global, pues lo que estamos viendo es, por ejemplo, que la violencia sexual como herramienta de guerra se ha incrementado de manera brutal entre el año 2020 y 2025. Hay bastantes datos que así lo corroboran. Se consolida como táctica de guerra, se utiliza sistemáticamente en conflictos muy importantes recientes, como por ejemplo en Etiopía, en Sudán, República Democrática del Congo, Ucrania y Gaza. Las víctimas, además, cada vez tienen más problemas en un contexto de guerra para acceder a la protección básica frente a la violencia sexual. Pero es que, además, la violencia de género en general también está creciendo. Era ya alarmante antes del año 2020, pero a partir del año entre el 20 y el 25 ha continuado empeorando. Por ejemplo, un dato del que me acuerdo de memoria, de los datos de feminicidio, entre el último dato que creo que hay oficial es del año 2023, pues del 22 al 23 hemos pasado de 134 feminicidios diarios a 140, que esa es la cifra, que ya sabéis, la cifra que se conoce, que luego está la cifra sumergida que no conocemos. Pero es que además estamos con toda la crisis de los cuidados en el mundo, y eso tiene un impacto brutal para las mujeres, porque las mujeres son la mayoría de las personas que existen, que prestan los servicios vinculados a cuidados en el mundo laboral, y es un sector que, debido a las políticas de austeridad, a la reducción del papel del Estado, a la privatización de los servicios públicos, sus condiciones laborales se van precarizando. Pero es que además los cuidados se siguen cubriendo en el sector informal, y la mayor parte de las personas que trabajan en el sector informal en el mundo, el 73%, si no estoy equivocada, son mujeres. Pero es que además existen toda una serie de cuidados invisibles que están ligados a cómo se es mujer en este mundo, en todas las culturas y a nivel global, que seguimos soportando las mujeres. Es decir, sostenemos la vida y sostenemos el planeta, y la precarización de lo público tiene un impacto directo en que aumente la carga sobre nosotras. Y finalmente, bueno, ya habéis mencionado que todo esto tiene una lectura que tiene que ver con la interseccionalidad. Seguimos viviendo en una división sexual del trabajo y una segregación ocupacional que no nos favorece, y hay un informe muy reciente de la OIT que intenta decir, bueno, ¿cuál es el impacto en el trabajo de la inteligencia artificial? Y ya este informe nos dice que las mujeres tienen 3 veces más riesgo que los hombres de perder el empleo ante la automatización impulsada por la inteligencia artificial, porque ocupan mayormente empleos administrativos. O sea que es que lo que viene es muy duro. Eso es lo que os quería decir. Y por eso pues mantengo que tenemos que ser muy duras con el tema de la retórica. Bueno, voy a hacer ya una reflexión muy rápida. Dinámicas entre Estado y sociedad civil. Yo creo que esas dinámicas hasta ahora, a pesar de que hay muchas luchadoras dentro de las instituciones, y de que en España hemos estado en una correlación de fuerzas feminista que yo creo que nos ha favorecido, a pesar de eso, las dinámicas de Estado-sociedad civil, en mi opinión, han sido limitadas en cantidad. Existe un número limitado de estados que abren ese diálogo, y cada vez ponen menos recursos públicos para asegurar que ese diálogo se hace de manera estructural. Es también limitada en calidad, porque se ha quedado mucho en el ámbito de la retórica, en lo que aparece en los papeles,
papeles sin conseguir que efectivamente se cambie la praxis de las instituciones, y que desde la cooperación se pueda influir en la política exterior, que es un elemento fundamental, porque yo entiendo que la cooperación nos abre una vía de avance para el feminismo en el mundo de las relaciones internacionales, pero luego siempre que queremos revertir e influir en los hardcore de la política exterior, nos vemos limitadas y hacia atrás. Y para mí un ejemplo más, pues perdonadme, es la Declaración de Sevilla. Yo creo que España ha hecho un papel muy interesante a la hora de conseguir que hubiera consenso. Ha sido el país que más ha peleado en el seno de la Unión Europea porque hubiera un lenguaje favorable a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género. Sin embargo, como luego diré muy brevemente, las reformas estructurales que van a hacer ese lenguaje real no se han avanzado apenas. Creo que las dinámicas también de diálogo Estado-sociedad civil han tenido poco impacto a la hora de cambiar las instituciones, el trabajo que hacemos en cooperación, y luego creo que todavía es limitada en conocimiento, ¿no? A la hora de saber dónde llega el dinero, cómo se monitorea, y también aprender de la cooperación feminista, porque en ese sentido de que es un espacio de creación, de transformación estructural, pues necesitamos aprender. Entonces, eso sería un poco mi diagnóstico. Pero claro, hacia adelante, la siguiente, creo que tenemos cosas que hacer, ¿no? Yo creo que si consiguiéramos que hubiera un diálogo estructurado entre las instituciones que lideran la cooperación feminista y las organizaciones de cooperación, pero también las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas. No se puede tener esa conversación fragmentada y segmentada. Tienen que estar en el mismo foro y apoyarse y aprender directamente, porque tendrán más fuerza a la hora de influir. Es fundamental. Y luego, una hoja de ruta consensuada y con presupuesto. Yo diría, una vez que tengamos la estrategia de cooperación feminista, el siguiente elemento sería trabajar y atar las cosas lo más que podamos en una hoja de ruta muy concreta. Yo creo que es necesario que invirtamos más en conocimiento y aprendizaje centrado en la cooperación feminista, para que podamos mejor defendernos con datos de los brutales ataques que estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Creo que como no se puede hacer todo y el contexto es muy adverso, yo sería favorable de focalizar y seleccionar muy bien dentro del ámbito de lo que podría ser la cooperación feminista, donde la cooperación española se centra. Yo apostaría por los temas de violencia de género, donde España es un ejemplo de país, a pesar de todos los problemas que tenemos, y como política pública, y también con las alianzas que hay entre sociedad civil y las instituciones. Y también sería muy focalizada en elegir un par de países, unos lugares donde pudiéramos pilotar y aprender. Yo creo que es clave para las compañeras que estáis en las instituciones y en la agencia tratar de reforzar la conexión entre la cooperación española y la política exterior española. No puede ser que vivamos como en mundos paralelos, en una rigen los intereses y en otra los principios. Eso nos hace perder credibilidad e impacto. Y luego una reflexión sobre cómo abordar en este contexto de supercrisis humanitarias la cooperación al desarrollo. Yo creo que tenemos que trabajar y darle un impulso a lo que sería un enfoque humanitario feminista. Mi organización ha trabajado un poco ese tema. Hay otras organizaciones que también lo están trabajando. O sea, existe un aprendizaje desde la sociedad civil que puede ser útil para las instituciones, para la agencia española, que básicamente implica en reconocer desde el principio de la respuesta humanitaria el papel que las mujeres y sus organizaciones juegan en la respuesta inmediata. Cuando ocurre una catástrofe, ocurre una guerra, de verdad, las primeras que reaccionan son ellas, se autoorganizan, responden, protegen, porque en las sociedades les asignan la labor del cuidado. Entonces, lo que no puede ser es que hagamos respuestas humanitarias que cuando llegan y aterrizan las ignoran, pasan por encima, vuelan o las debilitan, colocando el dinero y los recursos en otro tipo de organizaciones. Para mí eso es fundamental, se puede hacer. Para hacerlo implica que trabajemos y que apoyemos a las organizaciones de base, a las organizaciones de mujeres, desde un principio, para estar listas para recibir esos apoyos, o sea, que hagamos un poco de prevención, digamos. Creo además que es fundamental en la respuesta humanitaria priorizar las cuestiones de violencia sexual, porque es enorme, como ya os he dicho antes, cómo se está expandiendo la violencia sexual de facto en todas las situaciones de conflicto, pero también en las crisis humanitarias, y entonces, igual que comer, beber, que es salvar la vida, prevenir la violencia sexual y actuar sobre la violencia sexual es salvar
salvar las vidas de las mujeres y de los niños y niñas, que son también los que más la sufren. Incluir los temas de violencia de género también en la respuesta humanitaria de manera sistemática e integral, las cuestiones de tráfico de personas, porque os podéis también imaginar que es lo siguiente que pasa inmediatamente: primero te violan y luego te trafican, y luego mejorar un poco los enfoques interseccionales en la respuesta humanitaria, que están ciegos. Bueno, siguiente, me queda un minuto. Bueno, la sociedad civil también tiene que hacer sus deberes, no somos santas. Entonces, creo que tenemos un camino que recorrer a la hora de avanzar muchísimo más en la forma en la que ejercemos el liderazgo. Ahí tenemos los principios del liderazgo feminista. Muchas organizaciones están reflexionando cómo se hace, están lejos de aplicarlo realmente. Podría haber un diálogo y una colaboración entre instituciones con el movimiento feminista en torno a cómo se debe ejercer el feminismo desde el liderazgo. Creo que tenemos que trabajar con muchísima más determinación los derechos de las mujeres desde las organizaciones de cooperación. Creo que el tema de igualdad y empoderamiento, que para mí significa apoyar a las organizaciones de mujeres de base y al movimiento feminista, tiene que ser una prioridad de nuestras organizaciones, y tenemos que avanzar mucho el tema de cuidados y economía feminista. Tenemos algunas cosas que se han pilotado, pero siempre son menores en el trabajo que hacen las ONGs. Yo creo que hay que darle un empujón a eso, y el tema de clima y feminismo, vincular claramente qué podría ser una transición ecológica feminista, es esencial. Necesitamos un mayor acuerdo entre nosotras dentro del sector para hacer presión y que avancemos más en estas reformas internas, y comunicar desde luego con mayor impacto los logros que conseguimos avanzando con una cooperación feminista. Creo que ahí tenemos mucho que aprender. Bueno, finalmente, donde quiero acabar, nada de lo anterior, de las sugerencias que he puesto sobre la mesa, van a tener impacto si no resolvemos las cuestiones estructurales. Termino con este mensaje, que para mí es el más importante. Fundamental, las feministas tenemos que trabajar mucho por recuperar el Estado, porque sea de nuevo nuestro. Tenemos que financiar adecuadamente, conseguir que se financien adecuadamente las instituciones públicas para garantizar la universalidad de los servicios públicos y poder cumplir todos esos compromisos maravillosos que a nivel internacional y a nivel legal están sobre derechos de las mujeres, derechos laborales, derechos sexuales, reproductivos, etcétera. Y tenemos que conseguir que desde lo público se siga manteniendo los canales de financiación de las organizaciones de mujeres y feministas. Si perdemos eso, vamos a perder muchísimo. Y esto solo se puede hacer si conseguimos reformar el sistema fiscal global, que está permitiendo esa acumulación de poder y de riqueza en manos de unos pocos. Es fundamental la reforma fiscal global. Los ricos, las empresas tienen que pagar impuestos, y ahora no pagan todos los impuestos que pagan, y esa reforma no se puede hacer solo desde lo estatal. Todos los intentos de avanzar en fiscalidad empresarial desde lo estatal han fracasado, y el último acuerdo que se ha tenido en el G7, me parece G8, que permiten a las tecnológicas norteamericanas librarse de los impuestos de sociedades a nivel global, es una vergüenza. Tenemos que vincular muchísimo mejor feminismo con fiscalidad, porque si no, no conseguiremos financiar lo público. Tenemos que trabajar por cancelar la deuda. Yo creo que ese es un punto donde desde el feminismo hay que reflexionar más, cómo el hecho de que en muchos países del mundo el 60, el 40, el 30% de los presupuestos públicos vayan a devolver deuda que ya está en manos privadas, no en manos públicas, implica que no se invierte, que se invierte 0, en servicios públicos básicos que permitirían a nuestras compañeras del sur avanzar en sus derechos. Creo que es un tema que tenemos que abordar y mantener la ayuda en la medida de lo posible para que siga siendo ese pequeño colchón donde podamos innovar en prácticas feministas. Y finalmente tenemos que convencer a la sociedad. Tenemos que convencer a la sociedad de que la paz es fundamental. Las mujeres siempre perdemos en la guerra, siempre, y que es viable crear un nuevo mundo que esté centrado en el cuidado de la vida y en el planeta. Tenemos que convencer, porque si no estamos perdiendo el debate público con otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias a las panelistas. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas por parte del público. Por favor, no sé si hay micrófono. Sí. Súper. Por ahí, al centro. Sí.
Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por sus ponencias, que creo que son muy ilustrativas frente pues, a esa relación de la cooperación internacional. Yo quisiera hacer una pregunta, o bueno, si ustedes nos pueden profundizar un poco, porque se habló de decolonizar la cooperación internacional, y yo creo que sí es muy importante, sobre todo porque hemos tenido modelos de cooperación que, sobre todo para América Latina, han estado muy enfocados desde prácticas paternalistas, desde decir lo que debería estar bien hacer en América Latina, desconociendo pues como prácticas que son propias del sur. Entonces me gustaría saber si pueden, pues las que quieran como profundizar, cuáles han sido como esas prácticas también para decolonizar la cooperación internacional, y sobre todo en estos tiempos donde pues también estamos viendo estos recortes y que pues han dejado sobre todo a las organizaciones feministas bastante desfinanciadas, y en algunas pues básicamente agonizando, y esto es pues poner en riesgo los derechos de las mujeres. Entonces me gustaría si pueden profundizar un poco en esto. Gracias. Bueno, también agradecer, la verdad que me impresiona bastante justamente también el tema de la descolonización, porque asistiendo a muchos foros acerca de esto, es un tema que no se habla tanto, pero bueno, igualmente también como la compañera, justamente ¿no? En noviembre del año pasado se instaló el Foro Permanente para la Descolonización en América Latina, donde confluían básicamente universidades del sur global y también incluso algunas universidades españolas, además de organizaciones de base campesinas, de mujeres, feministas. Entonces, justamente, ¿cuáles son, digamos, estos diálogos entre la cooperación feminista y las agendas de la descolonización? ¿Cuáles son estos puntos comunes? ¿Cuáles son estos desafíos y puntos a avanzar? Y, por otro lado, también se ha hablado de también cuáles son las vías que abre la cooperación feminista. Y en este sentido, bueno, justamente cómo podemos avanzar desde la cooperación feminista hacia la coherencia de políticas, ¿no? Hablábamos de deuda, justamente pues totalmente, ¿no? Cómo se invierte mucho más en pagar la deuda, ¿no? Como también esto es una herencia colonial, ¿no? Muchas veces. Entonces, ¿cuáles son estos otros espacios o cuáles son otras áreas? Pienso también en las migraciones, justamente, ¿no? Para avanzar en la coherencia de políticas. Bueno, también me sumo a los agradecimientos y mi pregunta va un poco vinculando cosas que se vieron ayer y hoy. Ayer se habló de la representación, hoy se volvió a traer el tema, también se volvió a traer el tema de la disputa del sentido. Entonces, pensando un poco en eso, ¿cómo se hace en términos prácticos para garantizar esa representación del movimiento feminista, siendo que el movimiento feminista es un movimiento diverso y que muchas veces en su interior incluso hay pensamientos que están en las antípodas en temas clave? Entonces, ¿cómo se garantiza esa representación? ¿Cuál es el límite para decir esto sí, esto no? Y también en el tema de la cooperación puntualmente, ¿dónde queda la voz de las personas que van a verse impactadas por esos proyectos de cooperación, ¿no? Porque creo que si de algo sabe América Latina es de que muchas veces llegan un montón de proyectos para responder a necesidades que nadie tiene. Entonces, ¿dónde queda contemplada esa voz y cómo se incluye? Por acá hacia allá. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Cómo? Bueno, tengo una pregunta, ¿puedo preguntar? Sí, claro, pero después pasamos para allá. Muchas gracias, también me ha parecido súper pertinente todo. Y quería preguntar, en el tema de las migraciones, ¿cómo afectaría un enfoque feminista en la cooperación a la gobernanza de la migración, tanto desde el panorama nacional en España a la gobernanza más internacional, nivel europeo, por ejemplo? Eso, ya está. Creo que alcanzamos un par de preguntas más acá adelante y después ahí Buenos días, muchas gracias. Muy brevemente.
brevemente me gustaría aunar dos cuestiones que se estuvieron hablando y hacer una pregunta concreta. Por un lado, las demandas de descolonialización de las prácticas de cooperación frente a prácticas asistencialistas, paternalistas, etcétera. Pero por otro lado, algo que mencionó Peggy, que a mí me pareció fundamental, y es que también tenemos que poner el dedo en la llaga, en algunos casos, en las estructuras de países en cuyo caso sigue habiendo nuestras prácticas ancestrales, culturales, tradicionales, etcétera, son fuertemente patriarcales y van en contra de las mujeres, van en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, ¿cómo operamos en esa tensión, por un lado, entre descolonializar la cooperación, pero a la vez plantarnos firmemente y decir, bueno, estas estructuras presentes en muchos de los países socios de la cooperación no son estructuras que benefician el avance de las mujeres, no son estructuras que benefician a las mujeres y tenemos que tratar de cambiarlas y modificarlas, o que por lo menos las personas se incomoden frente a esas estructuras. Gracias. ¿Podría pasársela a la... por favor? Hacia atrás, hacia atrás. Hola. Bueno, mi pregunta tenía un poco con de ver con lo que había hablado de, bueno, el sector privado y, bueno, aunque está muy claro que las políticas feministas tienen todo que ver con el gobierno, el sector privado claramente tiene un impacto muy grande en lo que se pasa en la sociedad también. Y bueno, mi pregunta es básicamente si esperamos ver el cambio en el sector privado por las políticas públicas o si ya estamos viendo el sector privado crear un interés en ayudar a cambiar las políticas públicas. Y bueno, me interesó principalmente en la cuestión de recursos y de investimiento y todo esto. Muchas gracias. Estamos un poco pasados con el tiempo, por lo tanto les propongo a las panelistas que tengan solamente 2 minutos para poder hacer alusión a las preguntas que le han realizado. Y avanzamos en el mismo orden en el cual pudieron exponer, por favor. Entonces, Marta, no sé si quieres... Sí, bueno, yo muy brevemente, porque creo que es más interesante que contesten algunas cuestiones otras de mis colegas. Pero bueno, más allá de lo que he planteado, creo que sí que, por un lado, habría que, en relación a las cuestiones que se han planteado con los temas de colonialidad del sistema financiero, lo he mencionado anteriormente, ¿no? Pero yo creo que estaría todo muy vinculado a esa redistribución del poder financiero, a una financiación de las organizaciones de mujeres. El dinero no llega directamente a las organizaciones de mujeres. La propia lógica y la estructura financiera deja, y es muy difícil trabajar con las organizaciones. Ese reconocimiento del legado histórico creo que también es fundamental y un cambio en las condiciones de la financiación, ¿no? Una financiación sin paternalismos. Y luego, muy brevemente, sobre una cuestión que se ha planteado relativa a la gobernanza de las migraciones. Desafortunadamente, las políticas migratorias se diseñan generalmente sin entender que el género es un elemento estructurador de las migraciones. Entonces, sería lo primero que habría que tener en cuenta para poder hablar de gestión de las migraciones con perspectiva de género o con una aproximación feminista. Por otro lado, estamos cansados de, pues es una de las cosas que también se escuchan, ¿no? que sí, que las migraciones afectan de forma diferenciada a hombres y a mujeres, pero desafortunadamente luego, más allá de la retórica, ¿no? De esa retórica a la que hace alusión Ana, en esto también opera, eso no se traduce en un diseño ni en identificaciones desagregadas con acciones específicas sobre lo que sabemos que ocurre, ¿no? También los programas, otra de los, o sea, para poder hablar
hablar de... Pues también tenemos el tema de los recursos, ¿no? Yo creo que, o sea, hemos hablado, pero por ejemplo las migraciones, yo creo, y las mujeres migrantes son grandes de las olvidadas y que se van a quedar o sea, que se están quedando por el camino, y que todo lo que está pasando en el mundo, en el contexto actual, va a tener un impacto muy grande en lo que son los movimientos de población, no solamente los asociados que venimos viendo a conflictos, cambio climático, todo tipo de desplazamientos, sino que las políticas que se están llevando a cabo por determinados países y las que se van a llevar a cabo por determinados países, con los cambios que podemos ver en el futuro políticos, van a ir asociados a acciones directas contra personas que van a tener un impacto en los movimientos migratorios del futuro y en las mujeres. Así que tenemos que tener estas cuestiones muy claras para poder hacer otra gestión migratoria. Me encantaría que dentro de un año estuviéramos aquí hablando de gestión migratoria feminista, pero yo soy un poco... no lo veo muy claro, pero bueno. Gracias. Bueno, voy a intentar, es que habéis dicho cosas interesantísimas, recoger un poco ideas. 3 conceptos. Habéis hablado de decolonización, una cooperación que molesta, ha dicho Peggy, y Ana Rosa ha hablado de una narrativa que tenemos que ganar. Y os voy a poner un ejemplo. Ayer salió en un diario, de cuyo nombre no quiero acordarme, una noticia que hablaba de un programa precioso que se ha creado en la Agencia Española de Cooperación Internacional, el programa Ellas Más, un programa para la participación política y económica de las mujeres, que tiene una base en todos los países en los que trabajamos desde la cooperación española, y que se reciben propuestas de los propios países, de las organizaciones de la sociedad civil, de cooperación feministas, presentan propuestas también ONU Mujeres o el propio gobierno a través de nuestras oficinas, y luego son nuestras oficinas las que con unas fichas muy cortitas nos envían para que desde sede central veamos cuáles son las propuestas que se han enviado, y solo se formulan aquellas, porque tenemos un dinero limitado, bueno, pues que son las que tienen mayor fortaleza o que se alinean mejor con lo que es el programa, que es la participación política y económica y el tema de los cuidados. Pues bien, el anuncio de ayer, en esta narrativa que tenemos que ganar y en esta cooperación que molesta y en este ataque que estamos recibiendo, dice que el programa Ellas Más es un foco de desvío de fondos, y luego copian lo que es el programa Ellas Más y no hablan del desvío de fondos. Es decir, o sea, estamos ante un foco de ataque completo y permanente, que va a ir creciendo y para el que tenemos que estar muy bien preparadas, como nos decía Ana Rosa. Luego, en todo el tema de decolonización, el concepto de ayuda no ayuda. Claro, porque si nosotros cuando en España hablamos de una solidaridad y una redistribución de los recursos, para que todas las personas tengamos ciertas bases, no hablamos de ayuda, hablamos de redistribución. Esto a nivel internacional también debería ser así. Y luego, bueno, pues en la Cumbre de Financiación para el Desarrollo se han tocado algunos temas. Yo creo que España ha sido pionera en todos los temas y líder en todos los temas que tienen que ver con una financiación feminista, y además también en un momento en el que la mayoría de los países están dando pasos atrás en lo que es la financiación al desarrollo. España ha tenido una postura bastante fuerte y ejemplar. Pero, bueno, pues es verdad que falta mucho, queda mucho camino por recorrer, y estamos en momentos turbulentos y tenemos que mandar los mensajes de una manera muy clara. Ahí yo, Marinoel y yo a veces contamos, ¿no?, la anécdota de un árbol que cae, ¿no? Estamos en un bosque en el que 300 árboles están creciendo fuertes, y de repente hay un árbol que cae y hace mucho ruido y hace un estruendo tremendo. Bueno, pues ellos están haciendo ese estruendo tremendo, pero nosotras estamos creciendo muy fuertes, y somos 300 árboles, somos muchos más, creciendo de una manera decidida. Y no quiero cerrar sin agradecer a la Fundación Carolina, porque todo lo que estáis haciendo en temas de cooperación feminista, todo el impulso que estáis dando, es lo que nos está permitiendo también avanzar en muchos niveles, ¿no? Gracias por todos los seminarios que estáis organizando, gracias por este curso, y también por todos los comentarios que habéis dado a la estrategia, al borrador de la estrategia de cooperación feminista, que lo ha fortalecido muchísimo. Bueno, yo voy a intentar también abordar algunas respuestas, no sé si todas.
Empezaré también con un ejemplo muy concreto sobre la interpelación, ¿no? Sobre políticas migratorias. Yo no voy a entrar aquí en la parte muy retórica, ¿no? De cómo cambiar la gobernanza de las migraciones desde un enfoque feminista, ojalá lleguemos ahí, pero sí os quiero dar algún ejemplo de cómo se puede hacer en la práctica, ¿no? a nivel muy concreto, muy operativo, qué cambios se pueden impulsar con la política exterior feminista y con la política de cooperación feminista. En la FIAP somos una agencia de implementación, o sea, no definimos los grandes ejes, ¿no? de la política de cooperación, implementamos proyectos, programas fundamentalmente financiados por la cooperación europea. Implementamos un programa en América Latina que se llama Eurofront, que es un programa que trabaja con 4 países de la región y cuyo objetivo es fortalecer a través de herramientas operativas la gestión en las fronteras, ¿no? La gestión fronteriza, ¿cómo? Pues fortaleciendo a las instituciones, cuerpos y fuerzas de seguridad, fundamentalmente, también aduanas, que se encargan de gestionar lo que sucede en las fronteras, ¿no? Claro, en las fronteras suceden muchas cosas, entre ellas flujos migratorios, movilidad. Si nos hubiésemos quedado en acompañar o en implementar el programa tal y como se define, ¿no? Inicialmente, nos hubiéramos podido quedar en esto, ¿no? En acompañar la gestión de las fronteras. Ahí, ¿qué decidimos hacer? Bueno, pues no ubicarnos solamente en esa gestión y fortalecimiento de todas las instituciones implicadas en la gestión fronteriza, sino que nos interesamos a qué sucede con el colectivo, o con las mujeres migrantes, ¿no? ¿En qué situación llegan a las fronteras? ¿Por qué migran? ¿Qué pasa después, una vez que han pasado la frontera? Si migran de manera regular, cómo eso impacta en su ruta migratoria. Entonces, a partir de ahí se ha decidido ampliar, ¿no? el foco del proyecto y se está trabajando en protocolos, que se llama protocolos binacionales de actuación y derivación de mujeres, en particular mujeres víctimas de violencia en la ruta migratoria, ¿no? Porque muchas llegan en situaciones de violencia. Bueno, pues esto no se contemplaba inicialmente, ¿no? Pero al hablar, al dialogar con las instituciones, al hacer estos diagnósticos iniciales, que esto nos viene dado precisamente por la incorporación del enfoque de género, el enfoque de cooperación feminista, llegamos a abrir un poco esta mirada, ¿no? Y a eso me refería. Yo creo que ahí está el ámbito de actuación donde sí podemos estar, ¿no? Evidentemente, también cuando trabajamos específicamente en el apoyo a la formulación o la redefinición, las reformas de políticas migratorias, ahí el margen de actuación es mucho mayor, ¿no? Pero incluso en proyectos muy técnicos, más enfocados, al parecer, ¿no? Inicialmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se puede también, ¿no? A tener una actuación y una mirada específica hacia las mujeres en situación de migración o de movilidad. Más preguntas sobre la descolonización de la cooperación. Ahí también, desde el ámbito, ¿no? de actuación que podamos tener en la Fundación, hace tiempo ya que no hablamos de cooperación norte-sur, ¿no? Que hemos adoptado también una retórica de cooperación horizontal. Esto puede parecer narrativa y retórica, no lo es. O sea, ¿qué significa? Significa que primero, antes de empezar cualquier cosa, antes de empezar a definir un proyecto, se sienta con las instituciones públicas y se escucha, ¿no? En qué están, en qué proceso de política pública están avanzando, en qué momento llegamos y qué podemos hacer, entendiendo que las instituciones son soberanas de sus procesos de formulación de política pública y que llegamos en un momento puntual, ¿no? De acompañamiento. Hablamos de acompañamiento, hablamos de aprendizaje entre pares, ¿no? Aprendizaje entre pares no es transferencia de conocimiento desde España o desde Europa hacia otros países, ¿no? Es escuchar, entender, ver qué lecciones existen, ¿no? Desde la parte de funcionarios públicos, y fundamentalmente en España, porque somos una institución que nos dedicamos a movilizar expertise de España, pero ¿qué lecciones aprendidas de la gestión pública a nivel local, a nivel central existen y cómo esto se puede compartir y evidentemente adaptarse? Yo creo que ahí, en la práctica, desde luego, ha habido un avance, ¿no? Espero. Coherencia de políticas. Bueno, eso es la pregunta trampa, porque coherencia de políticas, pero ¿qué política ponemos en el centro, ¿no? Para que haya realmente coherencia de alineación? Es decir, depende, ¿no? Y yo ahí no tiendo al optimismo, porque lo que estamos viendo también,
por ejemplo, en la política europea, política de cooperación europea, se está haciendo una coherencia de políticas y una alineación, pero poniendo en el centro un enfoque de política de comercio exterior, un enfoque de inversiones, ¿no? Entonces, de ahí se alinea la política de cooperación. O sea, ¿hay coherencia? Sí. ¿Qué tipo de coherencias? Yo creo que ahí tenemos también que cuestionarnos, ¿no? Tenemos que cuestionar qué tipo de coherencia de política buscamos. Sobre los límites, cuándo decir que sí, cuándo decir que no, ¿dónde está? Al final eso es una cuestión también, ¿no?, que interrogaba la última compañera con la pregunta sobre prácticas ancestrales. Hay una cuestión ahí de legitimidad, y yo creo que tiene mucho que ver también con toda esta reflexión, ¿no?, histórica también sobre la agenda, la universalidad o no de determinados principios, valores, la universalidad o no de la agenda de derechos humanos, y en este caso del feminismo o de los feminismos, ¿no? ¿Qué movimiento feminista tiene más legitimidad? Bueno, son muchas, claro, preguntas que nos encontramos en el camino. ¿Cómo hacemos en la práctica cuando nos encontramos con resistencias o incluso con, en la definición de un proyecto con determinados gobiernos que, bueno, de raíz no reconocen, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Nos está pasando en muchos países de América Latina. ¿Dónde está el límite? ¿Se acompaña o no se acompaña? ¿No? Lo mismo con las cuestiones de seguridad. Países que tienden a una vuelta al autoritarismo y que quieren trabajar su política de seguridad, en este caso con la Unión Europea. ¿Qué se hace? ¿Se acompaña, no se acompaña? ¿Se fortalece, se forma a los policías o no? Bueno, aquí, claro, todo está es una cuestión de equilibrio y de matices, no hay ni un sí ni un no. ¿Se va a acompañar, por ejemplo, El Salvador en el fortalecimiento de su policía? Pues se puede intentar, pero desde una mirada donde está presente, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos o el enfoque de género, ¿no? Y el punto de partida de la discusión está ahí. Sí podemos acompañar, pero también desde esta mirada. No es fácil, ¿eh? Y no hay respuestas únicas, desde luego, pero se intenta estar porque creemos que precisamente no hay que perder tampoco el espacio de la cooperación, ¿no?, y de poder trabajar conjuntamente entre países. Y no sé si me dejo algo, creo que no. Bueno, muchas gracias. Ana Rosa. Sí, bueno, voy a intentar coger dos preguntas solo para responder. Sobre el tema de descolonización, quizás contar brevemente un debate interno que tenemos en mi organización, que está tenso, está caliente el asunto, porque, claro, aprovechando pues la retirada de Estados Unidos del sistema de ayuda con el impacto brutal que tiene, pues yo tengo muchos compañeras y compañeros de mi organización que no son europeos ni norteamericanos, pues que vienen de la India, que vienen de algunos países africanos, donde hay una militancia panafricanista o poscolonial o de colonial muy fuerte, que dicen aprovechemos esta herida de muerte para tumbar el sistema de ayuda, porque el sistema de ayuda está herido de raíz, porque su origen es un mundo norte-sur, controlado por, etcétera. Y entonces, y tenemos otro grupo dentro de la organización en el que yo me encuentro que dice, vamos a ser un poco pragmáticas en este contexto, porque no está. Entonces, claro, este otro grupo lo que dice, vamos a centrarnos en conseguir la fiscalidad internacional, la cancelación de la deuda y que se nos dé lo que se nos debe, las reparaciones por el daño histórico, que se apliquen esos principios, ¿no? Y como yo veo tan poco viable poder avanzar a corto plazo en eso y tener algo tangible, yo defiendo una posición un poco más moderada dentro de mi organización, más pragmática, tristemente pragmática, donde digo, no, vamos a mantener los países que todavía quieren dar ayuda, vamos a esperar que haya cambios de gobierno en Holanda, por ejemplo, y vamos a apuntalar eso, sin dejar de trabajar en lo otro. Entonces, estamos en ese debate político, porque a veces no se puede hacer todo, y a veces hay que elegir. Yo no sé dónde vamos a terminar, pero bueno, es que son esas tensiones y esas decisiones complejas, ¿no? Y esto, por ejemplo, entonces hemos encontrado una vía intermedia para preparar nuestra participación en la Cumbre de Financiación del Desarrollo,
desarrollo. Desde abril o así hemos organizado unos diálogos nacionales en 20 países y esto trata de responder a tu pregunta de qué ocurre dentro de los países del sur, de las estructuras de poder ahí, lo más inclusivos posible, tratando de poner cierta presión en algunos países africanos y asiáticos desde la sociedad civil, para que tuvieran posiciones más avanzadas o arriesgaran más en la negociación. No ha surtido gran efecto, pero hemos intentado eso, porque las sociedades del sur también son plurales, hay de todo. Y yo, mi experiencia también ha sido en mi trabajo, que a lo mejor es una experiencia privilegiada, siempre me he encontrado en todos los sitios, hasta en el más recóndito, una mujer feminista con ganas de pelear, siempre, siempre. Entonces yo creo que hay que buscarlas de manera intencional en estos tiempos que corren y apoyarlas, sea la agenda que sea, ¿no? Y finalmente yo creo, con esta reflexión de feminismos, yo ahí hablo desde una perspectiva un poco muy personal, no me voy a permitir ese lujo. Yo creo que la polarización social es el efecto directo, como ya os he dicho, de la privatización del poder. Y entonces a mí me ha costado darme cuenta de eso, pero ahora ya estoy convencida. Entonces mi praxis personal, que es política, es evitar la polarización y el diálogo. Y más dentro del movimiento feminista, los movimientos feministas. Yo creo que hay cosas que son muy divergentes, pero también hay cosas que nos unen. Entonces, la forma para mí de establecer la línea es convencernos a nosotras. Vamos a empezar por lo que nos une y luego vamos a ver qué acuerdos, cómo podemos negociar en lo que nos desune. A mí personalmente me resulta muy, muy doloroso y creo que políticamente nos debilita mucho. Entonces, para mí esa sería la orientación. Y a las personas que están en las instituciones les pediría que no contribuyan a la polarización, ¿sabes? Que contribuyan al diálogo. Ya está, gracias. Muchas gracias por vuestra participación, agradecer a las ponentes por sus exposiciones y que ahora me gustaría invitarles a cada uno de ustedes a tomar un breve café. Muchas gracias. Gracias. Muy apasionante el relato.